Buenas tardes, amados hermanos. Bueno, aquí con un capítulo más del libro del maestro Allan Kardec, el libro de los medios. Estuvimos estudiando el capítulo 1, acción de los espíritus sobre la materia, que es donde nos dimos cuenta de los espíritus, de las facultades de los espíritus. En el principio del espiritismo del maestro Allan Kardec, hubo manifestaciones de mesas giratorias, mesas que se elevaban, que se movían, bueno, en fin. Y ahora vamos para el capítulo 2, que es manifestaciones físicas, mesas giratorias. Entonces vamos a empezar con este bello estudio y vamos a aquí. Dice así: se da el nombre de manifestaciones físicas a las que se traducen por efectos sensibles, tales como los ruidos, el movimiento y la traslación de los cuerpos sólidos. Unos son espontáneos, esto es, independientes de toda voluntad. Otros pueden ser provocados. Primero hablemos de los últimos, o sea, de los provocados. El efecto más sencillo y uno de los primeros que se observaron consiste en el movimiento circular provocado de una mesa. Este efecto se produce igualmente en todos los objetos, pero habiéndose practicado más con la mesa esta clase de ejercicios porque era más conocido, más cómodo. El nombre de mesas giratorias ha prevalecido para designar esta clase de fenómenos. Bueno, pero nosotros ya sabemos que el fenómeno no existe, ¿no? Es una acción del espíritu. Cuando decimos que este efecto es uno de los primeros que se observaron, nos referimos a estos últimos tiempos porque se sabe que todos los gérmenes de manifestación han sido conocidos desde los tiempos más remotos y no puede ser de otra manera, pues siendo naturales han debido producirse en todas las épocas. Tertuliano habla en términos explícitos de las mesas giratorias y parlantes. Este fenómeno durante algún tiempo alimentó la curiosidad de los salones, pero se dejó después por otras distracciones, porque no fue más que un objeto de distracción. Dos causas contribuyeron al abandono de las mesas giratorias. Para las personas frívolas, que raramente consagran 2 inviernos a la misma diversión. Fue la moda siendo prodigioso el que emplearon en estos 3 o 4. Para las personas graves y observadoras, salió de ellas alguna cosa seria que ha prevalecido. Y si abundaron las mesas giratorias, fue para ocuparse de las consecuencias mucho más importantes en resultados. Dejaron el alfabeto por la ciencia.
He aquí todo el secreto de este abandono aparente que tanta algazara movió entre los burlones. Sea de ello lo que quiera, las mesas giratorias no dejan de ser el punto de partida de la doctrina espiritista y bajo este título debemos hablar de ellas con algún desarrollo, tanto más cuanto que presentando los fenómenos en su mayor sencillez, el estudio de las causas será mucho más fácil y una vez establecida la teoría nos dará la clave de los efectos más complicados. Entonces, vea, aquí tenemos que verdaderamente el espiritismo ha tenido personas no gratas, digámoslo así, porque se burlan. Y de ahí que pues está el espiritualismo. El espiritualismo es lo que hace, bueno, tremendo porque lo llevaron a un punto de vista muy diferente a lo que es el verdadero espiritismo, porque el espiritualismo, es decir, son mitad religiosos, mitad espiritistas. Como decía el Maestro Jesús, no se puede servir a dos señores, ¿sí? Porque se amará al uno y se despreciará al otro. Entonces aquí, pues, los espiritualistas se van más por el lado de la religión que por el lado del espiritismo. Y eso es una falla bien grande. Pero bueno, al fin y al cabo que cada uno pagamos por nuestras torpezas. Pero que realmente el espiritismo es para amarlo, respetarlo, porque somos espíritus, nosotros somos los que conformamos el espiritismo, porque somos espíritus universalmente. Bueno, sea de ello lo que quiera, las mesas giratorias no dejan de ser punto de partida de la doctrina espiritista. Y bajo este título debemos hablar de ellas con algún desarrollo, tanto más cuando presentando los fenómenos en su mayor sencillez, el estudio de las causas será mucho más fácil. Y una vez establecida la teoría, nos dará la clave de los efectos más complicados. Para la producción del fenómeno se necesita la intervención de una o muchas personas dotadas de una aptitud especial, que se designen con el nombre de mediums. El número de los que cooperan es indiferente, a no ser que entre estos se encuentren algunos mediums desconocidos. En cuanto a aquellos cuya mediunidad es nula, su presencia no tiene ningún resultado y es más desdeñosa que útil por la disposición de espíritu que traen muchas veces. Bueno, realmente en una sesión, hasta donde yo entiendo, en una sesión espiritista, los que realmente conocen o saben de las facultades son muy respetuosos. El que no conoce, el que ignora esta ciencia, lógicamente que va a ser por curiosidad, por muchas cosas, pero cuando no se tiene el conocimiento, entonces estos hermanos que están allí, sus pensamientos están en otros lados y pueden atraer esas malas energías de donde ellos están, si es que están en sitios malos, sus pensamientos desordenados.
esas energías llegan al grupo y pueden intervenir, ¿sí? Pueden tener un medium consecuencias sobre eso. Entonces, por eso es que en un sitio o en una sesión de desarrollo ha de ser con todo el conocimiento del caso y advertencias para los que no conocen. Esto los hermanos directores de los grupos deben de saber. Y tener un pensamiento, es decir, estar allí en aquel grupo, en aquel momento, ¿sí? De que se está sesionando en sus tres entidades ahí dentro, espíritu, alma y cuerpo. No que mi cuerpo esté allí y yo me voy por allá, no sé a dónde. Esto es es decir, lo que yo analizo sobre la mediunidad es algo muy bello y hermoso, pero también sé que hay contradicciones de los hermanos que son traviesos, ¿sí? Entonces es algo muy, 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 muy de mucho cuidado para mí, porque es que ser medium no es tan fácil. Hay muchos mediums que son demasiado sensibles. Y bueno, son muchas las cosas que verdaderamente. Los medium poseen bajo este aspecto un poder más o menos grande. Bajo este grande. Y producen por consecuencia efectos más o menos pronunciados. Muchas veces una persona medium poderoso producirá por sí sola muchas más que otras 20 unidas. Te bastará colocar las manos sobre la mesa para que al instante se mueva, se levante, se caiga de saltitos o gire con violencia. Bueno, aquí esto yo entiendo. Yo nunca he estado en una sesión así, pero yo entiendo que es porque el medium ya está bien desarrollado, ¿sí? Y ya es psíquicamente fuerte. Entonces, como él sabe, el medium sabe, que al desdoblarse, cuando ya entra en la mediunidad, ha de unir sus fuerzas con las fuerzas del éter, con las fuerzas del universo, para así acoplarse él a esa fuerza magnética que él tiene para poder hacer su trabajo como medium. Ahí en un medium demuestra su potencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo me imagino que sucede acá, que sucedió, porque ya pues esa época pasó. No hay ningún indicio que indique la facultad medianímica. La experiencia solo puede hacerla conocer cuando en una reunión se quiere ensayar. Es preciso sentarse simplemente alrededor de una mesa y colocar las manos extendidas encima, sin posición ni concentración muscular. Al principio, como se ignoraban las causas del fenómeno, se indicaron muchas precauciones conocidas después absolutamente inútiles. Es tal, por ejemplo, la alternativa de los sexos y también el contacto de los dedos pequeños de las diferentes personas formaban una especie de cadena no interrumpida. Esta última preparación había precisado necesaria
cuando se creía en la acción de una especie de corriente eléctrica. Después la experiencia ha demostrado su inutilidad. La sola prescripción rigurosamente obligatoria es el recogimiento, un silencio absoluto y sobre todo la paciencia. Si el efecto hace esperar, puede ser que se produzca en algunos minutos, como puede tardar media hora o una. Esto depende de la potencia medianímica de los cooperantes. ¿Sí ve? Todo tiene que ser, es decir, aquí en una reunión, ¿sí? En una sesión espiritista. Todo depende de la unión del pensamiento de los que estén allí, de la fuerza de cada uno psíquica, porque entre más unidos y más estén en el mismo pensamiento, en el mismo creer, más se le facilita al medium su trabajo, ¿sí? Ya sea de parlancia o de cualquier manifestación que se pueda hacer. Añadamos además que la forma de la mesa, la sustancia de que está hecha, la presencia de los materiales, de la seda, de los vestidos de los asistentes, los días, las horas, la oscuridad o la luz, etc., son tan indiferentes como la lluvia o el buen tiempo. Solo el volumen de la mesa es de alguna importancia, pero únicamente en el caso de que la potencia medianímica fuese insuficiente. En caso contrario, una sola persona y hasta un niño puede hacer levantar una mesa de 100 kilogramos, mientras que en condiciones menos favorables, 12 personas no harían mover el más pequeño velador. ¿Sí? Entonces aquí entendemos lo que el maestro Joaquín Trincado nos dice, que el medio no se hace, el medio nace. Y cuando hay un espíritu que encarna y va a ser medium, sus facultades las tiene latentes. Y vea que aquí dice que un niño puede hacer girar una mesa, mientras que en otra oportunidad, digamos, entre 4 o 5 no la pueden ni mover. Esto es por la fuerza psíquica del espíritu. Entonces aquí vamos entendiendo muchas cosas que verdaderamente a uno se le hacen difíciles, le hacen de todo, pero que no. Por eso es que el maestro Joaquín Trincado nos deja el libro Conócete a ti mismo. ¿Qué somos nosotros como espíritus? ¿Cómo actuamos? ¿Sí? Y nos deja en lo más bello estudio de lo que hacemos los espíritus antes de encarnar. Ahí podemos imaginarnos nosotros ahí tenemos mucho estudio en el anciano primero cuando habla sobre la procreación de los seres, es la ley de reencarnación. En este estado, cuando el efecto empieza a manifestarse generalmente, se oye un pequeño grujido en la mesa o como un estremecimiento que es el preludio del movimiento. Parece que hace esfuerzos para destacarse. Se pronuncia después el movimiento de rotación y se acelera hasta el punto de adquirir una rapidez tal
que los asistentes casi no pueden seguirla. Una vez establecido el movimiento, pueden también separarse de la mesa, la que continúa moviéndose en diversos sentidos sin contacto, si los medios son bastante poderosos. Aquí dice que bastante poderosos, pero bastantes facultados, diría yo. Bueno, en otras circunstancias, la mesa se levanta y se endereza tan pronto sobre un solo pie como sobre otro, y después vuelve a tomar con suavidad su posición natural. Otras veces se balancea, emitiendo el movimiento de ondulación de un buque. Otras, en fin, pero para esto es preciso una potencia mediunímica considerable. Se destaca enteramente del suelo y se mantiene en equilibrio en el espacio, sin punto de apoyo, levantándose también algunas veces hasta el techo, de modo que puede pararse por debajo, pasarse por debajo y después a descender lentamente, meciéndose como lo hacía una hoja de papel, o bien cae violentamente y se rompe, lo que prueba de una manera patente que uno no es juguete de una ilusión óptica. Aquí, claro, porque la presencia, es decir, la facultad, no se puede ocultar y no es decir, esto es algo muy maravilloso, pero que algunos lo toman como juguete. Otro fenómeno que se produce muy a menudo, según la naturaleza del medium, es el de los golpes en la misma superficie de la madera, sin ningún movimiento de la mesa. Estos golpes algunas veces muy débiles, otras veces bastante fuertes, se hacen oír igualmente en los otros muebles de la habitación, contra las puertas, las paredes y el techo. Luego volveremos a tratar esto. Cuando han tenido lugar en la mesa, producen en una vibración muy sensible para los dedos y sobre todo muy clara cuando se explica el oído. Entonces, aquí nos damos cuenta, amados hermanos, de que las manifestaciones del espíritu, ¿sí?, las facultades que tienen los medios, es una facultad muy hermosa. Aquí ya nosotros entendemos que hay medios que tienen la facultad de curación, ¿sí?, de evidencia, de levitación, de traslación, porque las mediunidades son inmensas, pero cada una tiene su punto. Y bueno, para mí realmente me gusta muchísimo estudiar sobre las mediunidades. No soy medium, lógicamente, pero me agrada muchísimo porque a mí me sucedió algo que si la ley me suspendió las facultades, pues le agradezco que me las hayan suspendido, porque yo en aquella época, pues yo era religiosa. Ya les he dicho a ustedes, amados hermanos, que yo pertenecía cuando conocí el espiritismo. Yo estaba en los grupos del Minuto de Dios y me sucedieron muchísimas cosas.
por eso doy gracias de que si la ley yo tenía facultades y me las archivaron, doy las gracias por eso, porque yo hubiera cometido terribles cosas, porque uno sin saber manejar las facultades y en grupos religiosos que están tan supremamente fanáticos, ¿sí? Que lo toman todo por, bueno, por muchas cosas. Entonces es mucho mejor en esas condiciones así que le suspendan a uno las facultades. Y realmente, pues aquí con el maestro Alan Kardec estamos estudiando y analizando, ¿sí? Desde el punto de vista de cada uno. Pero que a mí me lleva muchísimo el estudio y yo realmente me agrada. A mí me gusta estudiar al maestro Kardec como al maestro Trincado, porque es que es una doctrina tan supremamente extensa que nos abre un poquito el canal, ¿sí? Para recibir la luz que nosotros necesitamos como espíritus que somos. Y teniendo en cuenta las buenas costumbres que se adquieren, que ya uno va quitando prejuicios, va uno limpiándose de mucho lastre religioso, que eso es lo que nos sirve a nosotros. Entonces yo con esto los dejo, amados hermanos, y seguiremos adelante en el estudio para poder aprender, porque estamos estamos en el estudio, en el tiempo del reinado del Espíritu, porque nos estamos preparando para vivir un futuro distinto al que tenemos hoy día. Pero que esto cuesta muchísimo, ¿sí? El cambio ha costado muchísimo y cuesta mucho todavía porque falta el nacimiento de la luna, que es el más terrible. Entonces, por ahí los dejo, amados hermanos, con un abrazo muy, muy fuerte y que sigamos, es decir, en esta tónica y siempre pendientes. Yo sé que los maestros, Alan Kardec y maestro Joaquín Trincado, que son los que escribieron el espiritismo últimamente, estarán con nosotros, ayudándonos, dándonos fuerza, dándonos ese punto de luz para que nosotros podamos entender y comprender las cosas. Yo los dejo por ahí con un abrazo bien fuerte, amados hermanos. Muchísimas gracias. Hasta otro programa. Muchas gracias.